La paz del Señor. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a Reina de la Paz TV, tu familia a través de Internet, tu grupo de oración que te acompaña en el camino de la fe, te acompaña en tu camino hacia el cielo, de la mano de la Reina de la Paz. Lunes 29 de junio. Hoy es la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Es una gran fiesta, un día de mucha alegría, en el que damos muchas gracias al Señor por la Iglesia que Él nos ha dejado para acompañarnos en el camino hacia el cielo. La Iglesia es la familia de los hijos de Dios. El Evangelio de hoy es de San Mateo capítulo 16 versículos 13 al 19, en el que Jesús le da a Pedro la autoridad para guiar a la Iglesia. Y es un día muy propicio para hacer una reflexión profunda sobre el sentido de la autoridad en la Iglesia, entender bien qué es la autoridad en la Iglesia. Es un tema importante porque hoy en día dentro de la propia Iglesia existe una crisis de autoridad y es importante que entendamos bien cuál es la función de la autoridad, qué es lo que debe hacer, cómo lo debe hacer y cuál tiene que ser nuestra postura ante la autoridad de la Iglesia. Vamos a verlo, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a comprender este importante tema. Comenzamos escuchando las palabras del Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Lo primero de todo, el Evangelio de hoy nos llama con mucha claridad a vivir siempre en comunión con los pastores de la Iglesia. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y le dice a Pedro: lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Luego entonces el Señor ha dado a Pedro y a sus sucesores el poder
y la misión de guiar a la Iglesia. Y junto con Pedro, a los demás apóstoles, a todos los sucesores de los apóstoles. Y esto es muy importante. Además, Jesús nos dice, el poder del infierno no la derrotará. Esto es todavía más importante. Porque como hoy en día hay tanto mal, tanto desconcierto, estamos en un tiempo de gran oscuridad, de gran confusión, pues fácilmente tenemos la tentación de perder la esperanza y pensar que la Iglesia está siendo derrotada, que la verdad está siendo derrotada. No. Jesús nos ha asegurado que el poder del infierno nunca derrotará a la Iglesia y podemos estar completamente seguros de ello. Vamos a ver, pues, cómo tenemos que entender la autoridad en la Iglesia, este tema tan importante. Lo primero, el Señor ha dado al apóstol Pedro, por lo tanto al Papa, y a los obispos en comunión con él, la autoridad para guiar a la Iglesia. Número 1575 del Catecismo. Fue Cristo quien eligió a los apóstoles y les hizo partícipes de su misión y autoridad. Elevado a la derecha del Padre, no abandona a su rebaño, sino que lo guarda por medio de los apóstoles, bajo su constante protección, y lo dirige también mediante estos mismos pastores que continúan hoy su obra. Por tanto, es Cristo quien da a unos el ser apóstoles, a otros pastores. Sigue actuando por medio de los obispos. Es decir, que tenemos que acatar la autoridad del Papa y de los obispos, porque ellos nos guían, porque Cristo nos guía a través de ellos. Primer punto muy importante. La Reina de la Paz dice en el mensaje del 2 de junio del año 2012, al final del mensaje, oro cada día por vuestros pastores y espero lo mismo de vosotros, porque, hijos míos, sin su guía y el fortalecimiento que os viene por medio de la bendición, no podéis hacer nada. Gracias. Sin la guía de los pastores, dice nuestra Madre, no podemos hacer nada. Por lo tanto, necesitamos en la Iglesia de la guía y de la autoridad de los pastores y debemos acatar esta autoridad. Algunos no respetan la autoridad del Papa, de los obispos, les critican, hablan mal de ellos, desobedecen cuando les parece bien desobedecer. Esto no puede ser. Es contrario a la fe ese modo de actuar. Ya nos ha dicho nuestra Madre también que ni una sola crítica salga de nuestros labios con respecto a los pastores, porque es Jesús el que les ha elegido. Esto en primer lugar. Ahora bien, hay otros que hacen de la autoridad de los pastores algo absoluto. Como si hay que obedecer a los pastores de la Iglesia siempre de manera absoluta, hagan lo que hagan y digan lo que digan. Y esto es también una equivocación. Porque la autoridad de los pastores de la Iglesia es una autoridad que depende de la autoridad de Cristo, que tiene que estar en comunión con Jesús para ser verdadera autoridad.
Y esto es importante también porque hoy en día hay pastores que no enseñan la verdad de Cristo, sino que enseñan cosas diferentes a lo que Cristo ha enseñado. Por ejemplo, si un obispo o un pastor, un párroco, un sacerdote dijese que el adulterio ya no es pecado, que ahora, hoy en día, eso ya no es pecado, no hablaría en nombre de Cristo y por lo tanto su palabra no tiene ninguna autoridad. No hay que obedecer a esa palabra. El Catecismo, en el número 86, dice algo muy importante. El magisterio, es decir, la enseñanza de los pastores de la Iglesia, sus palabras, no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar puramente lo transmitido. Es decir, ellos tienen la obligación de ser fieles a la tradición de la Iglesia, a lo que nos ha sido transmitido de manera constante desde los tiempos de Jesús. Pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, el magisterio escucha devotamente, custodia celosamente y explica fielmente lo transmitido. Y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. Es decir, el magisterio no tiene autoridad para decir algo diferente a lo que ha dicho Cristo en su palabra y a lo que ha dicho la tradición de la Iglesia. El Papa emérito Benedicto XVI dijo en la catequesis en la audiencia general del 10 de junio de 2009 lo siguiente: no existe verdadera autoridad si no es la que coincide con la verdad. La autoridad auténtica no contradice nunca la recta razón. No nos puede mandar algo que sea mentira, que vaya contra la verdad. Por lo tanto, el punto de referencia es la palabra de Dios y el catecismo de la Iglesia Católica. Como hemos dicho muchas veces, ningún pastor tiene autoridad para mandar nada que vaya contra la palabra de Dios o contra lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica. Y si dijesen algo así, su palabra no estaría corroborada por la autoridad de Cristo. No hablarían en nombre de Jesús. Continuamos con la explicación de este importante tema. Por lo tanto, nosotros tenemos que obedecer a las órdenes legítimas, a los mandatos, a las disposiciones legítimas de nuestros pastores. Y tenemos obligación moral de obedecer a sus disposiciones legítimas. ¿Qué son disposiciones legítimas? Son aquellas que no contradicen la palabra de Dios y la tradición de la Iglesia. Primer punto. Y en segundo lugar, disposiciones legítimas son aquellas disposiciones que da un pastor que tiene potestad para darlas. Por ejemplo, si un pastor de la Iglesia, un obispo, un sacerdote, manda cómo tiene que colocarse la Iglesia, os voy a poner un ejemplo casero, pues vamos a colocar los bancos de la Iglesia de esta manera o de esta otra manera, eso él tiene potestad para mandarlo porque es el encargado de mandar en la Iglesia. Y por lo tanto tenemos que obedecer, aunque no nos guste, las disposiciones que toma en lo que a él le corresponde. Por
ejemplo, cómo se coloca la iglesia. Pero un pastor no puede decir a una persona, tú tienes que colocar los muebles de tu casa de esta manera o de esta otra manera, porque eso no entra en su potestad, no entra en su misión, decir cómo tiene una persona que colocar su casa, y por lo tanto, si un pastor diese una disposición que no le corresponde a él dar, ahí no hay obligación de obedecerle. En concreto, con el caso de Medjugorje. Como sabéis que grabo con un poco de antelación los evangelios, pues no sé si ya habrá salido alguna disposición concreta del Vaticano con respecto a Medjugorje, porque es posible que salga alguna disposición pronto. Nosotros estamos a la espera, aguardando con docilidad, con esa apertura de corazón de obedecer a las disposiciones legítimas que nos pida la Iglesia. Cuando el Vaticano dé instrucciones sobre esto, pues nosotros os explicaremos qué significa esto, si es que finalmente se producen esas instrucciones. Mientras tanto, con lo que sabemos ahora, ¿qué podemos decir? Pues mira, en el ámbito de tu movimiento, de tu grupo de oración, de tu parroquia, haz lo que diga el sacerdote, el responsable de tu grupo de oración, tu parroquia, tu movimiento. Si el sacerdote te dice en la parroquia, no hagas esto o esto otro o esto otro, no lo hagas. Porque el sacerdote, el pastor de la iglesia, es el que manda en las cosas de la iglesia. El obispo, el sacerdote, que son los pastores, tienen esa potestad. Y en el ámbito de la iglesia tenemos que hacer como ellos nos digan. Ahora bien, el sacerdote no tiene potestad para prohibirte creer en las apariciones de Medjugorje, difundirlas a nivel personal tuyo y rezar en tu casa con los mensajes de la Reina de la Paz, repartirlos a otras personas en tu ámbito personal. Eso tú tienes plena libertad para hacerlo siempre que quieras, porque la Iglesia da libertad para eso. Queridos hermanos y hermanas, pidamos para que tengamos pastores santos, porque cuando los pastores dan disposiciones, toman decisiones que no están de acuerdo con las palabras de Cristo, entonces producen mucha confusión y es muy difícil. Pero cuando los pastores son pastores santos, entonces a todos nos llevan hacia la santidad. Pidamos mucho por nuestros pastores y que ni una sola crítica salga de nuestros labios, y estemos siempre dispuestos a obedecer a las disposiciones legítimas que nos den. Que la Reina de la Paz os bendiga a cada uno con su bendición maternal.